Tribunal Constitucional entra en sesión vista la causa rol 3146, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por Agrícola San Juan de Huinca Limitada respecto a los artículos 129 bis 5, 129 bis 6, 129 bis 9 del Código de Aguas. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. El pronunciamiento de inaplicabilidad se ha solicitado para que surta efectos en el proceso sobre reclamación rol 5420-2016, sustanciado por la Corte de Apelaciones de Santiago. En cuanto a los preceptos legales reprochados, no se reproduce su texto en atención a que su contenido es conocido, más, como marco del debate, cabe señalar que estos se refieren tanto a los motivos que originan el pago de patente por no uso de derechos de agua, como los que dan lugar a exenciones del pago, no contemplando como excepción, según lo explicitado por la actora, el no pago cuando el no uso se deba a que no se haya resuelto la solicitud de traslado del punto de captación del agua. En cuanto a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, explica la actora que la gestión individualizada precedentemente en lo medular versa sobre la reclamación que, de conformidad al artículo 137 del Código de Aguas, dedujera contra la Dirección General de Aguas, en adelante la DGA. Específicamente, se dirigió en contra de la resolución en virtud de la cual dicho organismo rechazó el recurso de reconsideración que interpusiera en contra de su resolución 4420 de 2015, por la cual la DGA aprobó el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente por no uso, entre los cuales se encuentra un derecho de aprovechamiento de la actora. Y la rechazada reconsideración se había deducido a efectos de que se excluyera el derecho de aprovechamiento de tal nómina. Lo anterior, por cuanto el no uso de sus derechos de aprovechamiento no fue producto de su voluntad, sino que fue causado por la misma DGA, en tanto no ha resuelto su solicitud de traslado del punto de captación de las aguas en más de 4 años. Pues bien, atendido el retardo de aquella entidad en resolver la solicitud, se ha visto impedida físicamente para hacer uso del agua y ante la imposibilidad legal de hacer uso del derecho de aprovechamiento de aguas. En cuanto a los fundamentos de derecho que sustentan las infracciones constitucionales denunciadas, explica la requerente que, según el criterio adoptado por la DGA, las únicas causales válidas para ser eximido del pago de patente por no uso son aquellas consignadas en las disposiciones que se reprochan. En opinión de la autoridad administrativa, refrendada por la Contraloría General de la República y los Tribunales Superiores de Justicia, se trata de causales de derecho estricto. De esta manera, no ha de considerarse como tal, para eximir del pago de patente por no uso, la existencia de una solicitud pendiente de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento de agua. Alega que por parte de la Administración del Estado ha habido un incumplimiento sistemático de la ley con su demora en resolver la solicitud de traslado. Entre otros, del artículo 134 del Código de Aguas, del artículo 23 de la Ley número 19.880, del artículo 3 de la Ley número 18.575 y de diversos principios que rigen el actuar de la Administración del Estado. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha estimado que los plazos atingentes a la materia que establece el Código de Aguas no son fatales para las actuaciones que debe efectuar la DGA. No obstante, ello no ocurre respecto de los administrados, para quienes todos los plazos son fatales y se ven perjudicados económicamente por los retardos descritos. Principalmente al tener un capital inmovilizado a la espera de una resolución administrativa, en circunstancias que el Estado se beneficia con su propia ilegalidad en eficiencia. En efecto, percibe ingresos por pago de patentes por no uso del derecho, en circunstancias que es el mismo el causante de su no uso. Se desconoce así el principio de servicialidad contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política, el principio de vinculación directa de la Constitución, consagrado en el artículo 6 de la misma, el artículo 19 constitucional número 26 y el principio de igual repartición de los tributos contemplado en el número 20 del mismo, sin perjuicio del quebrantamiento de diversos otros cuerpos legales. En cuanto a las observaciones al requerimiento, la Dirección General de Aguas formuló sus observaciones solicitando su rechazo del requerimiento en atención a los argumentos que se sintetizan a continuación. En primer lugar, se hace presente que el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad idéntico en autos rol 2693 y todas las razones expuestas en el respectivo pronunciamiento son aplicables en la especie, las que indican compartir plenamente y que en esta relación no se indican por ser de conocimiento de esta magistratura. En segundo lugar, el organismo fiscal indica que deben tenerse presentes los antecedentes de las normas.
señala al efecto que el pago de la patente por no uso del derecho de aprovechamiento tuvo su origen en la ley número 20.017 y fue establecido en miras a solucionar la grave situación de acaparamiento de los derechos de agua en el país con fines especulativos e inescrupulosos por las razones que indica. En tercer lugar, reitera la DGA que el requerimiento debe desestimarse porque no cumple con los requisitos constitucionales y legales básicos que lo hacen procedente. Lo anterior, desde el momento en que, 1. El requerimiento no explica la forma en que se producen las infracciones constitucionales denunciadas. Tan solo se citan como infringidos los artículos constitucionales citados, mas no se dan razones para sustentar la vulneración de los mismos. A su vez, la actora reconoce que las causales de exención, según la jurisprudencia judicial administrativa, son taxativas, cuestión que a su juicio no debería ser. De esta manera, la petición formulada en autos no dice relación con infracciones constitucionales, sino más bien se denuncia una omisión dentro de la normativa. A su vez, no se vulnera el principio de vinculatoriedad por la DGA, pues, en virtud del mismo, es improcedente que ésta genere una excepción nueva al cobro de patente. De esta manera, lo que entonces pretende la requerente es que esta magistratura cree una nueva causal de exención del pago de patente por no uso, ajena a lo dispuesto en el Código de Aguas, cuestión que escapa de la competencia del Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, se recalca que es de toda lógica el cobro de patente en el caso de estar pendiente la resolución de traslado. Y es que si la existencia de tal solicitud eximiera del pago de patente, entonces constantemente podría estar siendo solicitado el traslado del derecho para no pagarla. En cuarto lugar, indica que cabe tener presente que el Código de Aguas contempla diversas disposiciones que permiten al titular de un derecho de aprovechamiento de aguas ejercerlo plenamente. De esta forma, carece de asidero toda argumentación del actor en cuanto a que, por la aplicación de la normativa que reprocha, se encuentra impedida de ejercer su derecho mientras no obtenga de la Administración el traslado de los mismos. Simplemente la requerente voluntariamente, según afirma, no ha hecho uso de su derecho. Por lo demás, una regla básica en el derecho es que las cosas se adquieren en el estado en que se encuentran y no es serio denunciar inconstitucionalidades si se adquiere un derecho de aprovechamiento que no se utilizará en determinada ubicación. Y finalmente, en quinto lugar, aduce que el requerimiento debe desecharse por cuanto no existen derechos conculcados, desde el momento en que, tal como lo ha sentado la reiterada jurisprudencia judicial, administrativa y de este tribunal, una solicitud de traslado de derecho de aprovechamiento solo configura una mera expectativa que no genera derechos para el solicitante. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la requirente, Agrícola San Juan de Huinca Limitada, alega el abogado Rafael del Valle, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señor ministro. Tal como comenzó diciendo la relatora, esta es una causa conocida de este tribunal, no esta, pero los motivos que nos llevan a esto. Es la tercera vez que nos encontramos en esta situación. Tengo dos sentencias anteriores, una sentencia que la perdí, otra que la empaté, por lo tanto la perdí. Y vamos a la tercera a ver cómo nos va. A ver, los hechos son conocidos. La Dirección General de Aguas no cumple con los plazos establecidos por la ley para dar respuesta al requerimiento de un peticionario. Y, por otra parte, es la propia Dirección General de Aguas la que impone el pago de una patente por no uso. Yo he dicho otras veces en esta misma magistratura que en realidad la Dirección General de Aguas no tiene mucho más que hacer que lo que está haciendo. Y que precisamente el hecho de intentar una acción de inaplicabilidad como la que me ocupa es porque precisamente el objeto de la acción de inaplicabilidad es evitar los resultados inconstitucionales. ¿Ya? Nosotros jamás hemos dicho que la norma sea inconstitucional, que la norma que fija las patentes sea inconstitucional, sino que hemos dicho y hemos afirmado y pretendemos probarlo y convencerlos que el resultado es el inconstitucional, no la norma. Y el resultado no es otro que el Estado de Chile percibe ingresos como consecuencia directa de su propia falta de servicio y lo que es más, de su propio incumplimiento de la ley. No es mi intención claramente hacer un análisis de las sentencias anteriores,
pero sí quiero recalcar un punto que considero importante, que es el hecho de que el que un órgano de la administración del Estado tenga un exceso de trabajo no es ni puede ser una causal para que ese órgano del Estado incumpla con la ley. Es curioso porque el artículo 6º de la Constitución impone el principio de la legalidad e impone la obligación de los órganos del Estado de dar cumplimiento a la ley. Curioso digo porque no hay ninguna norma constitucional que diga que los particulares debemos cumplir con la ley, tan expresamente como lo dice el artículo 6º de la Constitución, lo que no quita que tenemos que cumplir con la ley igual, ¿no? Estoy lejos de afirmarlo, pero sí quiero recalcar el hecho de que no solo estamos frente a una falta de servicio, artículo 1º de la Constitución, sino que estamos frente a una ilegalidad. La ley es clara, señor, te tiene un plazo. Y la ley de procedimiento administrativo establece claramente, señores, ustedes tienen que cumplir los plazos que establece con la ley. Por lo tanto, no nos parece que sea, digamos, aceptable, por decirlo en un término un poco duro, el hecho de que la Dirección General de Aguas o cualquier órgano de la Administración del Estado diga que no cumple con la ley pues no tiene tiempo. Porque los particulares, tengamos o no tiempo, tenemos que cumplir con la ley igual. Entonces hay un desbalance grave, que es el desbalance que nosotros estamos justamente planteando ante este tribunal. Las personas estamos obligados a cumplir con la ley, los órganos de la Administración del Estado también. Y no porque se me ocurra a mí, sino que por un mandato constitucional. Dicho eso, obviamente que no voy a dar toda la vuelta de todos los argumentos, sino que quiero irme simplemente a las garantías constitucionales que además de los artículos 1º y 6º de la Constitución Política se vulneran o resultan vulnerados como resultado de la situación en que nos encontramos. El primero es el artículo 19, número 20, respecto de los impuestos o de los tributos. Es la norma exacta, ustedes la conocen mejor que yo, pero simplemente la enuncio. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Injusto, falta de justicia. Uno, y previo, claramente la patente por no uso es un tributo. ¿Ya? Es un tributo porque lo establece expresamente el Código de Agua, lo señala como tributo. Y es un tributo porque en el momento en que las personas que han estado afectas al pago de una patente comienzan el uso del agua, pueden descontar los pagos que hayan hecho de otros tributos. Por lo tanto, obviamente que si yo puedo descontar de otros el pago que yo he hecho de otros tributos, quiere decir que es un tributo. No, creo que ese punto es un punto bastante claro y lo deja suficientemente claro la sentencia anterior en el voto de quienes estaban por acogerlo. La historia de la ley de la modificación al Código de Aguas que estableció la patente también lo señala claramente, en el sentido de que cuando se discutió el tema se dijo, ¿no es cierto?, que esta patente se está estableciendo en la facultad propia del Estado de imponer tributos. Por lo tanto, claramente nos encontramos ante una situación de injusticia frente a un tributo. La norma que fijó la patente por no uso no es injusta. Es una norma legal, aplicable, y que se puede aplicar perfectamente a todos los casos, salvo el caso que estamos alegando nosotros, en que produce un efecto inconstitucional. La segunda garantía constitucional, que a nuestra manera de ver aparece vulnerada o inculcada en esta situación, es la del artículo 21 en cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público, seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. El Estado
de Chile, a través de la Dirección General de Aguas, con su falta de servicio, está impidiendo desarrollar una actividad económica. Mientras el Estado no resuelva lo que se le ha pedido, está en un estado de indefinición o está, en otros términos, en ascuas la empresa. La empresa no puede hacer nada. La empresa tiene planificado una gestión, tiene planificado un proyecto que perfectamente la Dirección General de Aguas puede finalmente resolver, dar una respuesta negativa y decir, mire señor, sabe que no le vamos a poder autorizar ese traslado. De acuerdo, quiere decir que la empresa en ese momento tomará la decisión, buscará otro camino, definirá otra alternativa. Pero mientras no tenga respuesta, está en una situación de imposibilidad de desarrollar una actividad. Es por eso que la falta de servicio también impide. Ahora, obviamente que la persona puede hacer otras cosas en otros negocios, pero respecto de esa actividad, ese derecho le está siendo conculcado en ese momento. Además, el Estado está obligando a desviar recursos económicos para pagar estas patentes mientras dura su indecisión, su indefinición. Convengamos en que la ley de procedimiento administrativo establece claramente el principio conclusivo, en el sentido que los órganos del Estado deben dar una respuesta. Y la misma norma dice que el Estado debe dar una respuesta dentro de cierto plazo. Por lo tanto, se está cobrando una patente y esa patente por no uso de la situación está impidiendo a esa persona, además de establecerle un impuesto injusto, le está impidiendo, o le está, no sé si impidiendo definitivamente, pero le está molestando para los efectos de llevar a cabo una actividad económica. El artículo 19, número 24, consagra el derecho de propiedad en sus más diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Si el Estado se enriquece a costa de o como consecuencia de su inactividad y su incumplimiento de la ley, el administrado se empobrece como consecuencia de esa falta de inactividad. Resulta obvio que si una persona está obligada a pagar una patente, sus ingresos se ven disminuidos, sus posibilidades económicas, ¿ya? Por lo tanto, resulta que ese impuesto injusto, a su vez, implica una perturbación al derecho de propiedad de esa persona. Eso en forma general. Y en forma específica, mientras los derechos de aprovechamiento de aguas que son objeto de la solicitud de traslado no se resuelve, ese derecho de aprovechamiento de aguas se encuentra inmovilizado. La persona no puede destinarlo a otra cosa, no puede venderlo, no puede, porque está a la espera de que le resuelvan. Yo aquí quiero hacer un pequeño punto respecto de algo que ha afirmado la Dirección General de Agua en su presentación y ha afirmado mi colega en alegatos anteriores. No es un problema que si quiere hace uso del agua. Levantar 300, 400 litros por segundo requieren de una obra mayor. Estamos hablando de una obra cara y de una obra que tiene que ser útil. Yo no saco nada con sacar agua en un punto donde no me sirve. El agua tengo que sacarla donde me sirve. Por lo tanto, no es un tema de que, señora, vaya y haga uso de ella, úsela. No la uso porque donde está no me sirve. Obviamente que tengo la libertad, mi cliente tiene la libertad de comprar o no comprar el agua que no le sirve, pero tiene que comprar el agua que encuentra. El agua que está disponible para poder adquirirla. Y si la ley lo faculta para solicitar el traslado de ese derecho de aprovechamiento de agua y le faculta para comprar un derecho de agua que está ubicado en un lugar hoy día, pero lo va a ocupar en un lugar que está 10 kilómetros más abajo, más arriba en el río, perdón, tiene todo el derecho a hacerlo, ¿ya? Y tiene todo el derecho a exigirle al órgano de la administración del Estado que le dé una respuesta dentro de plazo. Y no es más que eso. Por lo tanto, hay una doble afectación del derecho de propiedad. Por una parte,
está el derecho de propiedad que se ve conculcado por el hecho de tener que pagar una cantidad injusta, y también el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, que el inciso final del número 24 del artículo 19 protege expresamente. Y finalmente, el artículo 19, número 26, que reconoce la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que esta Constitución establece o que las limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos. Derecho en su esencia. ¿Qué es la esencia del derecho a ejercer una actividad? Que aquellas instituciones llamadas a autorizar ese ejercicio den una respuesta dentro de la ley y dentro de los plazos que la ley establece. ¿Qué es la esencia del derecho de propiedad? A algunos no les gusta esta palabra, pero la esencia del derecho de propiedad se llama dinero. Dinero que tiene que pagarle al Estado como consecuencia de la patente por no uso. ¿Cuál es la esencia además de los derechos de aprovechamiento de aguas? La esencia es el aprovechamiento, usarlo. El agua es un derecho para ser usada. Y resulta que, como consecuencia de la inactividad de la Dirección General de Agua, esas aguas no pueden ser usadas. En resumen, lo que nosotros buscamos es tratar de que no se produzca esta situación injusta e inconstitucional que consiste en que el Estado percibe ingresos como consecuencia de su inacción. Realmente no cuesta, más allá del sentido de la ley, más allá del derecho propiamente tal, cuesta tratar de encajar esto para que no resulte una cosa tan chocante. Usted se demora, me perjudica. Y no solamente me perjudica con su demora, sino que además hay una consecuencia directa que es una patente por no uso. Y quiero concluir simplemente recordando el sentido y la inaplicabilidad. La inaplicabilidad no dice que necesariamente una norma es inconstitucional, lo que dice que el resultado de la aplicación de la norma es inconstitucional. Y la situación en que nos encontramos, la aplicación que se está haciendo hasta ahora, es inconstitucional. Por lo tanto, solicito a este tribunal acoger la inaplicabilidad que hemos alegado por las causales que hemos señalado. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por la Dirección General de Aguas, alega el abogado Ricardo Cáceres. Hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, alego por la Dirección General de Aguas solicitando el completo rechazo de la acción interpuesta por los fundamentos que paso a exponer. Sucintamente y brevemente, como se ha señalado, este es un tema resuelto, pero necesariamente hay que hacer dos precisiones respecto al alegato de mi distinguido contradictor. En primer lugar, es erróneo, por no decir falso, que el derecho no se pueda ocupar. El derecho, en los términos en que está constituido, en el lugar que fue constituido, es plenamente utilizable. Ahora, el particular, en este caso San Juan de Huinca, por su propio modelo de negocios, ha decidido no ejercerlo y solicitar el traslado a un punto distinto. Pero esa es su decisión. No hay ningún impedimento que le prohíba o que le dificulte ejercer su derecho de aprovechamiento en el punto en que él lo adquirió. Si lo adquirió en forma originaria, es decir, mediante una solicitud ante el director general de Aguas, o lo adquirió en el comercio, es irrelevante. Voluntariamente él adquirió el derecho en un punto a sabiendas de que no podía utilizarlo en dicho punto. Por lo tanto, no se le puede achacar a la Dirección General de Aguas la responsabilidad de que le estaría impidiendo
el ejercicio del derecho. Por lo demás, eso es absolutamente falso, ya que mientras se tramita la solicitud de traslado, este derecho es plenamente utilizable. Si él efectivamente no puede utilizarlo, este derecho perfectamente podría arrendarlo. Y así me podrá corregir si me equivoco, los 8.000 litros por segundo, que es agua para 8.000 hectáreas, podrían ser utilizadas y no estar en forma ociosa, que es precisamente lo que buscó evitar la norma de la imposición de la patente por no uso. La segunda precisión es que las personas o los particulares no están obligados a pagar patente. Las personas y los titulares están obligados a usar el agua. No vamos a entrar a discutir si la patente por no uso es o no es un tributo, si es una sanción. Lo que busca la patente por no uso es fomentar el uso de agua. Lamentablemente, el modelo económico que impuso el Código de 1981, con esta innovación de que las aguas fueran adquiridas en forma gratuita y a perpetuidad, sin tener que pagar nada por la adquisición ni conservación de los derechos de aprovechamiento, condujo al grave problema de especulación. De ahí viene la necesidad consciente de este problema, el legislador estableció la institución de la patente por no uso con causales taxativas de exención del pago de patente. Básicamente, la exención más básica es que el titular utilice el agua. Tanto es el objetivo de utilizar y fomentar el uso del agua y no imponer tributos, es que una vez que el particular finalmente utilice el agua, lo que haya pagado por patente lo puede descontar. Acá el Estado no tiene, si el Estado en verdad, como lo sostiene la contraparte, tuviera un afán de lucro, de beneficiarse de su inactividad, no tendría por qué o no habría dispuesto estas normas que permiten al particular recuperar todo lo que haya pagado por efecto de patente por no uso. Por el contrario, insistimos, el objetivo de esta norma es fomentar el uso de los derechos de aprovechamiento de aguas, evitar la ociosidad del recurso hídrico, recurso cada vez más escaso, como es un hecho de público conocimiento en Chile, y evitar la especulación, el grave problema de especulación. Ahora, ¿por qué? Como lo señalará bien la contraparte, esto es un tema que está absolutamente resuelto, tanto a nivel de Cortes de Apelación, a nivel de Corte Suprema, a nivel de Contraloría General de la República. ¿Por qué una solicitud en trámite no es una exención del pago de patente por no uso? Que en definitiva es lo que pretende la contraparte, que mientras su solicitud de traslado está en trámite, él no esté obligado a pagar patente. Resulta que de ser efectivo esto, yo podría adquirir un derecho de aprovechamiento, pido solicitud de traslado. Y con esta solicitud de traslado yo estaría exento del pago de patente. Me otorgan la solicitud de traslado o me la deniegan y pido solicitud de traslado nuevamente. Nuevamente me eximo del pago de patente. Y así un derecho de aprovechamiento podría estar saltando de un lugar a otro mediante distintas solicitudes de cambio de punto de captación o de traslado y nunca pagar patente. Es decir, sería simplemente convertir en letra muerta la institución de la patente por no uso. En lo que sí estoy de acuerdo con la contraparte es que estas son normas de derecho estricto y establecidas en la forma que están establecidas por el legislador, el servicio no tiene otra vía, no tiene otra solución, ya que incluiría en una violación directa al principio de legalidad, que aplicarla en forma taxativa. Ahora, respecto a las supuestas vulneraciones, la verdad es que esto ya se ha resuelto por este excelentísimo tribunal que no es un tributo manifiestamente injusto, siendo el origen de las aguas adquiridas en forma originaria gratuita, siendo además la patente por no uso se aplica en forma proporcional, es decir, va cambiando según los años de ociosidad del derecho. A su vez, también es proporcional según el volumen de agua no utilizado. Es decir, a juicio de esta parte, y como lo ha resuelto este tribunal con anterioridad, no es manifiestamente justo, es un tributo proporcional. Y que tiene, nuevamente insisto, el fin de fomentar el uso de las aguas.
Respecto a la violación del 19 número 21, reiteramos, no hay ningún impedimento, ni físico, ni legal, ni moral, ni lo que se quiera, para que esas aguas sean utilizadas en el punto en que el derecho fue constituido. Desde el año 1997, en la resolución 260 de este excelentísimo tribunal, se dejó absolutamente y meridianamente claro que un derecho de aprovechamiento, o en este caso su traslado, se constituye una vez dictada la resolución que otorga el derecho y una vez que esto esté inscrito en el conservador. Mientras esto no ocurre, mientras no se dicta la resolución, no se inscribe en el conservador de bienes raíces y no se toma de razón en su caso, el derecho no existe. Por lo tanto, estamos respecto a una mera expectativa. Como lo ha resuelto en forma unánime la doctrina y la jurisprudencia, las meras expectativas no otorgan derecho. Por lo mismo, siendo una mera expectativa, el obtener un resultado favorable o desfavorable de su solicitud de traslado, lo más lógico es que ese derecho de aprovechamiento sea utilizado durante la tramitación de dicha solicitud. Como en este caso lo hemos señalado, no hay impedimento alguno a que ese hecho pueda ser utilizado. Si él no lo quiere utilizar, perfectamente lo podría arrendar, pero lo que es inaceptable, jurídicamente inaceptable, en palabras de la propia Corte Suprema, es que este derecho sea solicitado y no se use, ya que mientras esas aguas fueron otorgadas y no son utilizadas, no hay nadie más que pueda utilizarlas. Respecto a la vulneración supuestamente del principio del derecho de propiedad, 19 número 24, la verdad, tal como lo ha resuelto este excelentísimo tribunal, no hay vulneración alguna. Él sigue siendo titular de su derecho de aprovechamiento. Es más, el poder solicitar la solicitud, para la redundancia, solicitud de traslado, es la manifestación de que su titular está ejerciendo su derecho de propiedad. No hay vulneración alguna, no hay impedimento alguno, no hay gravamen alguno que le esté afectando su derecho de propiedad. Insistimos, es su propia idea, modelo de negocios, no utilizar las aguas en ese punto. A juicio de esta parte es completamente improcedente pretender eximirse del pago de patente por no uso, por derechos de agua ocioso, por 8.000 litros por segundo, simplemente porque los puntos en que los adquirí he decidido no utilizarlos. Ahora, es un hecho de público conocimiento también que la Dirección General de Aguas ha excedido el plazo establecido por el 134 del Código de Aguas. Al respecto, la sentencia 2693 de este excelentísimo tribunal, recogiendo el fallo 2430 también de este tribunal, ha señalado que debido a la gran sobrecarga originada por la ley del mono hídrico, la ley 20.017 y su facultad de regularizar obras, que implicaron más de 50.000 nuevas solicitudes y se desbordaron al servicio y hicieron completamente inaplicable el plazo del artículo 134. A su vez, el plazo del 134, que son 4 meses, ha sido modificado en la práctica por la dictación de normas posteriores, como por ejemplo el artículo 147, que establece un plazo de espera de 6 meses para la institución del remate de aguas. Evidentemente que si hay una modificación tácita de la norma, si el artículo 134 establece un plazo de 4 meses y normas posteriores, agregadas al año 2005, establecen plazos de 6 meses como mínimo para poder ver si se configura la hipótesis del remate de aguas, estamos ante una derogación tácita de la norma. Sin embargo, como lo ha resuelto este excelentísimo tribunal y como lo ha resuelto, esto no amerita y esto no configura una inconstitucionalidad. A su vez, como lo ha resuelto la Contraloría General de la República y lo ha resuelto en tribunales superiores de justicia, en caso que estime la contraparte que esta demora le afecte en sus derechos, esto podrá traer como aparejado una sanción administrativa, pero en ningún caso esto podrá mantener, 1, por otorgada o configurada su solicitud, y 2, reiteramos, no vemos cómo el transcurso de un día entre 3 meses, 29 días y 4 meses podría configurar una inconstitucionalidad. Sin mucho más que agregar, reiteramos, este es un tema resuelto por el tribunal.
es absolutamente improcedente la argumentación en cuanto a que no pueda ejercer su derecho de propiedad. Es absolutamente improcedente o erróneo decir que no puede ejercer su libre iniciativa económica. Él está plenamente facultado para ocupar ese derecho de aprovechamiento en los términos que le fue constituido. Si su decisión de modelo de negocio es distinta, bueno, es su decisión. Por lo demás, el artículo 8º, 9º y 23 del Código de Aguas facultan al titular a ejercer todas las servidumbres y todos los gravámenes para poder ejercer el derecho de aprovechamiento en un lugar distinto. El legislador fue consciente de que están siendo los ríos espacios delimitados y siendo la superficie cultivable o la superficie de uso industrial mucho mayor y en muchos casos lejana de los cuerpos de agua, estableció que es el titular de un derecho de aprovechamiento tiene todas las facultades y todos los medios para ejercerlo, imponer todas las servidumbres legales para ejercerlo. Ahora, si él voluntariamente y por una decisión que él mismo dijo, netamente económica, hemos decidido no ejercer esta facultad, sino que solicitamos un traslado, pues bien, el costo-beneficio de no ejecutar las obras para ejercer el derecho y en su lugar pedir la solicitud de traslado es que debe pagar patente mientras no use las aguas y esté pendiente de su solicitud de traslado. Por estas consideraciones, no existiendo vulneración alguna, no resultando, como lo señala la contraparte, el resultado de la aplicación de la norma inconstitucional, no siendo un tributo manifiestamente injusto, no afectándose derecho de propiedad y no habiendo afectación a la libre iniciativa económica, es que solicitamos el completo y total rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Sí, dígame. Solicito hacer una aclaración muy corta. Solo de hecho. Sobre de hecho. Ya. De hecho. El punto de captación actual del derecho de aprovechamiento de aguas de mi cliente se encuentra en Melipilla y el punto de captación donde se está trasladando se encuentra en San Antonio, cercano a la desembocadura. Posibilidades de imponer servidumbres son más que escasas. Solo eso. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un alto de 10 minutos.